Hola a todos, soy Francisco Ortiz y bienvenidos al episodio número 83 de Preguntas con Fran. Hace un tiempo hice una encuesta en mi perfil de Instagram, para los que todavía no me siguen, @viajandoconfran, y le pregunté a mis seguidores de qué querían que hiciera nuevos videos. Por ahí algunas respuestas fueron un poquito más amplias, por fuera de lo que yo suelo hacer videos, como de emprendedorismo, marketing digital, viajes, etc. Y una de las preguntas que me pareció bastante interesante fue ¿cuáles son mis programas de televisión preferidos? ¿Cuáles fueron las series en las que me enganché mucho? Si bien puede parecer algo bastante superficial, después un poco voy a explicar por qué, o el patrón que encontré en la gran mayoría de los programas que más me gustaron y cómo de alguna manera eso terminó dándome lecciones o enseñándome sobre distintas cosas y cómo aplico hoy en día lo que aprendí de esos shows. Yendo muy para atrás, me acuerdo que cuando era chico era fanático de ver Cebollitas. Para los que no saben, Cebollitas era un programa para niños de un grupo de chicos de un colegio que además, si no recuerdo mal, que además jugaban al fútbol y tenían un equipo que le decían, bueno, creo que les llamaban Cebollitas, y bueno, básicamente salían segundos y era Cebollitas subcampeón, y había toda una canción que no la podría cantar, pero no da para hacerlo en el video. La verdad que yo, si no recuerdo mal, yo era súper fanático y volvía todos los días del colegio y lo único que quería hacer era ver Cebollitas. Era bastante interesante la dinámica de los personajes en ese momento, que eran todos chicos de mi misma edad. Y ese fue el primer show o el primer programa de televisión con el que realmente yo me puedo identificar de alguna manera. Por ahí, por el tema de los deportes, por el tema de las dinámicas y los distintos roles dentro de un equipo, etc. Yo en ese momento jugaba al fútbol, después empecé a jugar al básquet y bueno, obviamente fui ocupando distintos roles en diferentes equipos. El número 2, y del que me volví muy fanático y vi todas las temporadas, es de Friends. Para los que no conocen también o son muy jóvenes, Friends probablemente sea el programa más exitoso de la historia de la televisión mundial. Eran 6 amigos, si no estoy equivocado: Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Chandler y Mónica. Sí, 6 amigos que vivían, algunos vivían en un departamento, otros vivían en el departamento del frente y nosotros también, y básicamente era algo súper simple a nivel, digamos, de producción. Eran 6 amigos y eran las distintas interacciones entre estas personas que eran completamente diferentes, y amor y desamor y no sé qué y no sé cuánto, pero los diálogos eran muy buenos. Para ese momento, hoy en día a la serie se la juzga un poco por algunas cuestiones un poquito más machistas o de género, no sé qué. Pero la verdad que en ese momento fue un programa extremadamente exitoso y a mí me encantaban esos diálogos, me encantaban esa dinámica entre estas personas tan diferentes. Otra serie que vi bastante y que por ahí me acuerdo que en ese momento a mí me juzgaban un poco porque decían que era una serie de mujeres, pero a mí me da igual porque me gustaba, era Gilmore Girls. Y básicamente me gustaba porque me encantaba la interacción entre la mamá y la hija, entre Rory y no me acuerdo el nombre, y Lorelai. Me encantaba la interacción entre ellas y la dinámica, y me parecía que estaba bastante buena, y creo que fue un verano que lo pasaban todos los días en la televisión y me lo comí como loco, y vi todo. Otra serie con la que me enganché mucho hasta que se volvió novelesca, pero las primeras tres temporadas creo, fue One Tree Hill. Yo lo empecé a ver básicamente porque me sentí muy identificado, que los dos personajes principales jugaban al básquet y eran estrellas del equipo de su colegio en el básquet. Me sentí en ese momento, en esa etapa de mi vida, muy identificado con esa situación. Y también me gustaba mucho porque combinaba el deporte con como la vida o la dinámica social dentro de un colegio, que obviamente en Estados Unidos no era lo mismo que en Argentina, pero me atrapaban mucho los diferentes personajes, las personalidades, lo que iba pasando, hasta que en un momento se empezaron a ir los actores principales, se volvió muy novelesca y ya directamente la dejé de ver. Después hubo un periodo de mi vida donde estaba
mega ocupado y no veía nada porque jugaba al básquet y iba al colegio todo el día. Pero cuando empecé la universidad de repente tenía un montón de tiempo libre y volví a ver series. La primera con la que me enganché fue CSI, Crime Scene Investigation, que el original, que es el de Las Vegas, y me fascinaba ver cómo resolvían los casos, siempre con un perfil muy científico, porque en Las Vegas estaba Grissom, que era el personaje principal, que era un fenómeno, era un genio, era tipo una ratita de laboratorio súper inteligente. Y nada, me fascinaba por ahí cómo resolvían los casos y este personaje así tan inteligente, tan de alguna manera, no misterioso, pero no sabría cómo explicarlo. Y me súper enganché y también la pasaba en la televisión, lo veía todos los días mientras almorzaba cuando volvía de la universidad. Después de alguna manera me enganché, digamos, con el formato de la serie y no me acuerdo bien por qué, pero pasé de CSI Las Vegas a ver CSI Miami y me fascinaba ver CSI Miami. De nuevo, personaje principal increíble, Horatio, el colorado ese que es un fenómeno, que tenía un perfil completamente diferente a Grissom, era más policía y no tanto, digamos, científico, pero también ayudaba muchísimo a resolver estos casos siempre, ¿no? súper complicados y me encantaba ver cómo de alguna manera se metían también en la cabeza del otro y empezaban a analizar un montón de variables y todo esto de tratar de resolver de alguna manera un crimen con las pistas que tienen y de una pista saltar a otra y así. Siempre me llama muchísimo la atención. Después hay otra que por ahí no le vi tanto, pero sí me gustó mucho, que se llama Numbers, que también era de resolver casos, de resolver crímenes, y era un chico que era un fenómeno, un genio de la matemática, y todo lo resolvía con la matemática. Y me gustó mucho porque me hizo entender de que la matemática no era eso abstracto que por ahí estudiamos, sino que la matemática tenía aplicaciones para la vida real en un montón de aspectos, y esta persona que simplemente era un genio matemático podía ayudar a los investigadores a resolver un montón de casos simplemente aplicando matemática a las situaciones que se veía, y de nuevo la misma lógica, pista tras pista tras pista, y de repente terminaban resolviendo casos súper complejos y súper como locos, ¿no? Entonces también me gustó mucho esa serie, aunque por ahí no sé si es porque no fue larga o porque yo no la enganchaba bien en los horarios, pero no la pude ver tanto. Después cuando me recibí, terminé la universidad, empecé a vivir en Buenos Aires, y por ahí me quedaba un poco de tiempo libre después del trabajo, y con la primera serie que me enganché mucho fue con How I Met Your Mother. Básicamente lo que trata también, de nuevo, amigos, es como de alguna manera como la evolución de Friends. Son amigos que algunos están en pareja entre ellos, se cortan, otros son una pareja estable, y todo trata de los amores y desamores de todos estos personajes y de las relaciones interpersonales, y también me parecía súper interesante porque de alguna manera en un contexto de jóvenes o de jóvenes profesionales, de alguna manera se podían ver como distintos perfiles, distintas situaciones, distintas relaciones interpersonales, y como que aprendí mucho también de diferentes perspectivas, de cómo entender diferentes situaciones, y además obviamente era súper divertido porque típico que estaba el galán, que era un player y que siempre como que jugaba con las chicas, y el otro que era más como el nice guy, y después estaba la parejita, y después estaba la chica que era más como agresiva, y bueno, etcétera, ¿no? También súper interesante How I Met Your Mother, y creo que como la agarraba en un horario que la pasaban todos los días, creo que me vi como, no me acuerdo, todas las temporadas, creo, en un año por verla todos los días. Cuando terminó How I Met Your Mother, porque estuve 2 años en Buenos Aires, al siguiente año exactamente lo mismo, en un horario donde lo pasaban todos los días, me enganché fuerte, pero muy fuerte, me volví muy adicto a Criminal Minds. Criminal Minds es de alguna manera también como si fuera la evolución de CSI, pero lo que más me gustaba era que ya no era tan por ahí científico o policial el tema de resolver los casos, sino que era 100% psicológico. En el caso de Criminal Minds eran asesinos en serie
que significa más de 3 asesinatos con algún patrón, pero lo más interesante era que era la división de análisis del comportamiento del FBI. Entonces era absolutamente todo psicológico, creando perfiles y en base obviamente a los distintos pistas o las distintas digamos fuentes de información que van llegando, y así de alguna manera van creando un perfil que después van adaptando en base a la nueva información, y todo súper como psicológico y para pensar, y nada, me parecía alucinante, me parecía increíble. De nuevo, en un año me comí creo que todas las temporadas hasta ese momento, y bueno, nada, que quedó ahí, pero me pareció fantástico Criminal Minds. De hecho creo que es una de las mejores series que he visto hasta ahora. Y después empecé a viajar, de alguna manera empecé a consumir muchísimo menos contenido, no veía series, no leía nada, hasta que en un momento, en un periodo que volví a mi casa, que volví a Argentina, ya época de Netflix, ya época donde ver series era muchísimo más fácil, no había ni que bajarlas ni que esperarlas en la televisión. Me enganché pero muy fuerte, y a un nivel de adicción que nunca en mi vida había tenido, con House of Cards. House of Cards, que ahora ya se canceló por los problemas de acusaciones de abuso de Kevin Spacey. Básicamente era este político hiper corrupto e hiper ambicioso de Estados Unidos, que creo que arranca como diputado y termina siendo, bueno, no les quiero quemar, pero termina siendo presidente, que tiene a su vez a una mujer que también es terriblemente ambiciosa y cero ética, y se ve por ahí el detrás de escena de la política, que es muy interesante porque en Estados Unidos en ese momento se lo tomaba como, si bien en todo el mundo los políticos son corruptos o hay políticos corruptos, en ese momento en Estados Unidos se lo tomaba como una gran ficción. Y lo más interesante para mí, lo cómico lo triste, es que en ese momento los hechos, lo que estaba pasando en Argentina en la vida real era extremadamente parecido, y la serie escalaba cada vez más el nivel de corrupción y el nivel de como cosas como de ficción, y cada vez se volvía más parecido a lo que pasaba en Argentina. De hecho tuvo muchísimo éxito la serie en Argentina, hubo interacciones en Twitter entre la gente de House of Cards y algunos políticos, y nada, es muy adictiva. Al punto de que, y no es que esté orgulloso de esto, pero estaba tan enfermo que quería avanzar, porque en Netflix podía ver 7, 8, 10 capítulos en un día. Hubo momentos en los que cuando no había diálogo yo lo pasaba más rápido, hasta que cuando aparecían los subtítulos volví a ver que había diálogo y ahí lo escuchaba. Pero a ese nivel de enfermedad y de tan bueno y de adictivo lo habían creado, que yo sentía la necesidad de ver lo que iba a pasar después. Y de alguna manera, esa serie la terminé, de alguna manera me dio un poco de miedo, porque me di cuenta que tengo una personalidad un poco tendenciosa hacia las adicciones. Menos mal que nunca probé ni el cigarrillo ni ninguna droga, porque no sé si vuelvo. Pero nada, House of Cards, alucinante, increíble. Y después, bueno, nada, no vi series por muchísimo tiempo, y hace muy poquito me recomendaron mucho Merlí, esta serie española también de Netflix, de un profesor de filosofía que de alguna manera tiene forma muy particular, muy diferente, muy innovadora entre comillas, o alternativa de enseñarle a sus alumnos filosofía para que no sea tan por ahí aburrido, y me enganché mucho con la serie. Creo que arranqué en la segunda temporada. No vi la primera, arranqué en la segunda temporada me la comí, y después la tercera temporada se volvió muy novelesca de nuevo, y a mí ya cuando lo único que son pavadas que ni siquiera son graciosas, ahí lo dejé de ver. Pero bueno, esa fue la última serie con la que me enganché un poquito. De todas maneras, yo creo que las que más me marcaron en distintas etapas, bueno, fue Friends cuando era más chico, después, no sé, How I Met Your Mother, Criminal Minds, House of Cards también. Y de alguna manera, si bien hay algunas que son más comedia, otras un poco más drama, otras más thriller, creo que todas tienen el patrón de alguna manera entender el comportamiento humano, ¿no? Como descifrar por qué una persona actúa de esta manera o no, y aprender de diferentes situaciones, tener personajes interesantes. Pero bueno, esa es mi lista. Si tienen alguna serie para recomendarme más o menos de este estilo, bienvenido sea. También me gustan mucho los documentales, pero esto era solamente de series, de shows. Si les gusta alguna de estas, me encantaría saber también por qué, a ver si coincidimos, y nada, si tienen películas también que son parecidas y me las quieren recomendar, fantástico también.
Saludos de Bulgaria, ya saben, estoy haciendo un montón de videos, estoy haciendo los más que puedo, también estoy entrevistando gente, así que si tienen alguien para recomendar, también déjenlo aquí en los comentarios, si no ya saben dónde contactarme. Mil gracias por estar siempre, saludos de Bulgaria y hasta la próxima.